que está organizando el estudio Cárdenas y Asociados. Vamos a esperar unos minutos mientras que terminan de ingresar todos los participantes y pidiéndoles por favor a todos los que ya están en nuestra sala Zoom del webinar que por favor apaguen sus micrófonos. Ya, anda para acá. Bien, siendo ya 15, tiempo prudencial como para permitir haber ingresado a todos nuestros participantes, mi nombre es José Antonio Cárdenas Ticona y quiero darles la bienvenida a nombre del estudio Cárdenas y Asociados Abogados. El día de hoy vamos a realizar nuestro segundo webinar titulado El derecho en los tiempos del COVID. Y el día de hoy vamos a ver específicamente las implicancias laborales y tributarias. Recordemos que estamos en una situación inesperada para el derecho, no es una situación normal para todos nosotros y para el derecho también, porque el derecho no olvidemos que es reflejo de la vida diaria del día a día. Bien, nuestra preocupación como estudio es siempre estar permanentemente adaptados a los cambios y a las circunstancias de todos los días. No queremos dejar a nuestros clientes y amigos sin las dudas para poderlas despejar. Sobre todo que en esta cuarentena se hace muy difícil cualquier tipo de reunión presencial. Es por eso que hemos adoptado este tipo de reuniones no presenciales, reuniones virtuales que nos permiten estar todos interconectados. El día de hoy nos va a acompañar dos grandes especialistas del estudio, el doctor Jim Torres, tributarista por excelencia, y la doctora Gabriela Ortega Montes, quien también se ha dedicado al tema laboral. Vamos a pedir a todos nuestros
participantes que por favor apaguemos todos nuestros micrófonos para no poder interrumpir las disertaciones que van a hacer nuestros colegas sobre estos temas en específico. El primer tema que vamos a tocar es la suspensión laboral perfecta en los tiempos del COVID-19. Este tema va a estar a cargo de Gabriel Ortega Montes, como ya lo dije, quien nos va a precisar cómo es que opera esta suspensión perfecta como consecuencia de esta cuarentena. Este es un tema que ha estado siendo esperado tanto por los empresarios como por los trabajadores, ¿no? Querían saber qué novedades hay, porque a unos obviamente que va a beneficiar y a otros va a perjudicar. Pero sin embargo es necesario precisarles que esta suspensión es la última ratio, es decir, la última opción que se debe de escoger para aplicar. Gaby, por favor, adelante. Muchas gracias, doctor. Bienvenidos a todos los asistentes a este segundo webinar del Estudio Cárdenas. Como ya lo mencionó, vamos a tocar un tema que ha generado bastante polémica, que es la suspensión laboral perfecta. Y nos preguntamos, ¿qué es esta famosa suspensión laboral perfecta? Es la situación temporal en la que el trabajador deja de prestar el servicio al empleador y éste deja de pagar la remuneración al trabajador. Durante este lapso de tiempo, el vínculo laboral se mantiene vigente. Esta ya existe plenamente regulada en la Ley General del Trabajo y su texto único ordenado. Atendiendo a que esta figura jurídica ya existe, el Decreto de Urgencia 038 del 2020 la ha tomado de manera excepcional y la aplica ¿a quiénes? A aquellos que no puedan implementar el trabajo remoto ni brindar las licencias con goce de haber. ¿Cómo? Comunicando a la Autoridad Administrativa de Trabajo vía electrónica, vía remota, a través de la página web. ¿Y desde cuándo rige esta norma? Desde la emisión de la norma hasta 30 días pasada la emergencia sanitaria. Pasamos a la siguiente. ¿Cuál es el procedimiento entonces que tendría que seguir un empleador que decida someterse a esta suspensión laboral perfecta? Lo primero es comunicar a la Autoridad Administrativa de Trabajo explicando la causa por la cual se realiza la suspensión perfecta. Bien, seguramente que Gaby ha tenido algún problema con el tema de la Internet. Sabemos que la Internet está siendo sumamente copada por diferentes motivos y bueno, el día de hoy no somos ajenos a este problema. Bueno, vamos a continuar un poquito ilustrando lo que Gaby nos ha querido manifestar en su exposición. Es que, en primer lugar, este procedimiento que se hace ante la Autoridad Administrativa de Trabajo, hay que presentar una solicitud, pero esta solicitud tiene que ser bastante sustentada y explicada cuáles son las causas de la realización de esta suspensión perfecta. Ojo, no es suficiente que se diga, me acojo, tiene que haber motivos y estos motivos tienen que estar debidamente documentados. Normalmente, y la situación de esta suspensión se va a producir por el tema económico, o sea, la situación económica, y habría que demostrar que la empresa no tiene en este momento la liquidez suficiente como para solventar la planilla de los trabajadores. La autoridad administrativa de trabajo tiene un plazo de 30 días hábiles para poder verificar si es que esta causa es real y verdadera. Vale decir que la autoridad va no solamente a chequear los documentos, sino que es posible que haga una verificación, ya sea presencial o virtual. La ministra de Trabajo ya nos ha adelantado de que en las declaraciones que ha prestado ante la prensa ha dicho que estas verificaciones van a ser, en la mayoría de los casos, virtuales. Luego de ello, de la verificación, hay un plazo de 7 días posteriores en el que la Autoridad Administrativa de Trabajo va a dar la conformidad a la suspensión perfecta de labores. Si todo está ok, obviamente que nos va a conceder esta suspensión perfecta de la relación laboral. Bien,
¿Qué pasa si es que la Autoridad Administrativa de Trabajo determina en esa comprobación que hay fraude en la información proporcionada y que conste en la solicitud? Automáticamente la Autoridad de Trabajo va a proceder a dejar sin efecto la suspensión de labor. Y esto es bastante complicado, las consecuencias, porque si deja sin efecto, va a ordenar la Autoridad Administrativa de Trabajo al empleador a pagar todas las remuneraciones impagas. Ejemplo, si yo el día 15 de este mes de abril presenté mi solicitud y automáticamente suspendí las labores y los trabajadores ya dejaron de asistir al centro de trabajo, llega el día 25, por decir, y dentro de ese plazo, la Autoridad Administrativa de Trabajo me dice, me comunica, señor, la información que nos ha proporcionado no es real y le denegamos esta autorización. Automáticamente yo tengo que notificar a todos los trabajadores para que se reiteren a trabajar. Y esos días dejados de laborar desde el 15 hasta el 25 voy a tener que pagar esas remuneraciones. Pero no solo eso, me voy a ser objeto de sanciones por parte de la Autoridad Administrativa de Trabajo. Bien, y las sanciones son bastante considerables. Recordemos que estas multas están escalonadas de acuerdo a la microempresa, pequeña empresa, y a las no MIPE, ¿no? O sea, todas aquellas grandes empresas, por así decir. Y la ley ha señalado que esta es una sanción muy grave. Por lo tanto, las sanciones pecuniarias, es decir, la multa que nos va a imponer la Autoridad Administrativa de Trabajo, va la más baja desde 193.50 soles hasta los 225.879 soles. Entonces hay que tener mucho cuidado con la suspensión que vayamos a solicitar. Ahora, esta suspensión perfecta se aplica para la población de riesgo. Veamos, el artículo 4 de esta norma nos señala que los empleadores pueden adoptar las medidas necesarias para mantener la vigencia del vínculo y la percepción de la remuneración. Ojo, tiene que haber una selección, en primer lugar, de quién es población vulnerable. De acuerdo a la normatividad, esta población vulnerable hoy en día radica todas aquellas personas mayores de 60 años y los que adolecen de alguna enfermedad crónica que necesita medicación permanente. La ley ha dicho los que sufren de hipertensión, los que sufren de enfermedades cardiopáticas y los que adolecen de cáncer y otras enfermedades, ¿correcto? Son personas vulnerables. Vale decir, si yo tengo 20, 30, 40, 50 años, o sea, no tengo 60, pero soy hipertenso y me medico todos los días, estoy dentro de la población de riesgo. Recordemos que para ellos no le podemos aplicar esta suspensión perfecta. Hay que proteger a estos trabajadores de riesgo. Así lo ha señalado el decreto de urgencia 038 y esta resolución ministerial 084. ¿Cuáles son las medidas excepcionales que ha previsto la norma? En primer lugar, en esta suspensión perfecta, como se mantiene el vínculo laboral, ojo, el hecho que haya una suspensión perfecta significa, como ya lo dijo Gaby, que el trabajador no labora y el empleador no paga ninguna remuneración. Pero la característica principal es que el vínculo laboral se mantiene vigente. Y eso genera que, en primer lugar, las prestaciones de salud durante la vigencia de la suspensión perfecta continúen, ¿correcto? Segundo, se puede solicitar la liberación de la CTS. El trabajador puede solicitar la liberación de la CTS por una remuneración bruta mensual por cada mes calendario vencido que dure la suspensión perfecta. Y si es que no tuviese la CTS o no ha alcanzado todavía el derecho de tener CTS, y también en los casos de los trabajadores de la microempresa, pueden solicitar a Esalud una prestación económica de protección social, que es de alrededor de 760 soles. Veamos, estas medidas excepcionales para el ingreso de los trabajadores, tratándose de salud, las empresas, solamente la microempresa, cuya remuneración data hasta los 2.400, puede solicitar una compensación excepcional de 760 por cada mes vencido. Máximo hasta por 3 meses. Recordemos que esta suspensión es por 90 días.
La CTS, como ya dijimos, en la empresa, si es que la tiene, puede liberar su fondo hasta por el monto de su remuneración bruta mensual por cada mes vencido. Y si es que no tuviese, puede solicitar un adelanto de su CTS del mes de mayo o, además, un adelanto de la gratificación del mes de julio. Otras medidas excepcionales del retiro de fondo del FP es el monto del retiro extraordinario hasta 2.000 soles. Se ha podido presentar esta solicitud, o se puede, hasta el 30 de abril del 2020. Y los requisitos que van a evaluar al momento de la solicitud es que el trabajador debe encontrarse en suspensión perfecta del vínculo laboral. También otro retiro extraordinario de 2.000, cuya solicitud lo han podido hacer hasta el 20 de abril del 2020, el trabajador no cuente con aporte correspondiente a los devengues de febrero y marzo del 2020. Y un tercer caso, también un retiro de hasta 2.000, al culminar las anteriores, las antes señaladas, la última remuneración declarada tiene que ser menor o igual a 2.400 y cuente con el aporte de febrero y marzo. Estas, en buena cuenta, son todas aquellas precisiones que tenemos que hacer respecto a esta última norma, haciéndoles presente desde ya que la aplicación de esta suspensión perfecta es desde la publicación de la norma hacia adelante. Esto porque la propia Constitución ha señalado que la vigencia de las normas se hace a partir del día siguiente de la publicación. Por lo tanto, no podemos pensar ya en una aplicación retroactiva de la misma. Bien, terminado con este tema laboral, de las implicancias del derecho en los tiempos del COVID, ahora vamos a centrarnos y vamos a conversar con el doctor Jim, quien va a tocar el tema de las medidas tributarias dictadas durante el estado de emergencia nacional declarado como consecuencia del COVID-19. Recordemos que hay mucha expectativa en este tema porque los empleadores, las empresas y, por qué no, también las personas naturales se han visto afectadas con esta situación del pago de los tributos. Ha habido aplazamientos, se han ampliado los plazos de presentación y de pagos, pero hay algunas vicisitudes que el doctor Jim nos va a hacer notar. Adelante, Jim. Gracias, Pepe. Muy buenos días a todos los participantes. Vamos a revisar entonces las medidas tributarias que han sido dictadas mientras ha durado y mientras viene durando este estado de emergencia. Hemos separado nuestra exposición en 5 temas. El primero de ellos está referido a la prórroga de los plazos para el cumplimiento de las obligaciones tributarias. En primer término, tenemos que recordar lo que dice el artículo 29 de nuestro Código Tributario. Cuando se trata de tributos que administra o recauda SUNAT, el pago se debe realizar dentro de los siguientes plazos. Si se trata de tributos de determinación anual, estos tributos se deben pagar dentro de los 3 primeros meses del año siguiente. Recordemos que en el caso de nuestro impuesto a la renta, siempre el mes de vencimiento es marzo del ejercicio siguiente. En cambio, en tratándose de tributos de determinación mensual, anticipos y pagos a cuenta mensuales, estos se deben pagar dentro de los 12 primeros días hábiles del mes siguiente. El mismo artículo 29 del Código Tributario le otorga facultades a SUNAT para establecer cronogramas para que los pagos se realicen 6 días hábiles anteriores a la fecha señalada o 6 días hábiles posteriores a la fecha señalada. Esto tiene una lógica en la legislación peruana, es para evitar que todos los contribuyentes se aglomeren en un solo día y saturen los sistemas financieros o las ventanillas de atención de SUNAT. Por eso es que se aprueban estos cronogramas. Finalmente, el artículo 29 de nuestro Código Tributario establece facultades a SUNAT para prorrogar el plazo que hemos señalado. Precisamente, debido al estado de emergencia que ha sido declarado por el Decreto Supremo 044-2020 PCM y que ha sido prorrogado, la SUNAT ha tomado la decisión acertada de prorrogar determinados vencimientos. Entre los vencimientos que ha prorrogado la Administración Tributaria, primero tenemos que mediante la resolución 065 del 2020, se amplían los plazos para la presentación de las declaraciones juradas mensuales
del IGB, de los pagos a cuenta del impuesto a la renta, de los registros de compras y de ventas y de los libros contables. ¿Qué señala esta norma? Que aquellos contribuyentes que en el ejercicio 2019 hubieran obtenido ingresos netos de hasta 2.300 UITs, esto equivale a 9.660.000, o aquellos contribuyentes que hubiesen percibido rentas distintas a la tercera categoría, que sumadas no superen este importe, pueden prorrogar sus declaraciones correspondientes al mes de febrero de este año, vencimientos que han sido prorrogados hasta el mes de junio, conforme ya las facultades otorgadas por el artículo 29 del Código Tributario, en un cronograma de acuerdo al último dígito del ROC. En la siguiente diapositiva podemos verificar que también se han prorrogado la obligación de presentar los registros de ventas, los registros de compras del mes de febrero, para estos contribuyentes que también el vencimiento se ha prorrogado hasta el mes de junio. Ahora bien, en esta misma diapositiva podemos verificar que también se prorrogan la fecha de vencimiento de las declaraciones de aquellos contribuyentes de tercera categoría u otras categorías que hubieran percibido hasta 5.000 UITs. Esto es hasta 21 millones de soles. Se han prorrogado las fechas de vencimiento correspondientes a los meses de marzo y de abril, cuyos vencimientos también se han prorrogado hasta el mes de junio. En la siguiente diapositiva tenemos que, con la resolución 061 del 2020, se prorroga también el plazo para la presentación de la declaración anual del impuesto a la renta para aquellos contribuyentes que en el ejercicio 2019 hubieran percibido rentas de tercera categoría de hasta 5.000 UITs, reitero, equivalente a 21 millones de soles, o que hubieran obtenido rentas distintas a la tercera categoría que sumadas no superen dicho importe, también se ha establecido un cronograma de vencimiento que podemos verificarlo en la siguiente diapositiva, que empieza el 24 de junio y termina el 9 de julio. Muy bien. ¿Qué críticas podemos hacerle a esta norma? La primera pregunta que deberíamos hacernos todos: ¿se respeta el principio de igualdad? Para ello, citamos la resolución emitida por el Tribunal Constitucional en el expediente 02835 del 2010, que señala lo siguiente: constitucionalmente, el derecho a la igualdad tiene dos facetas: igualdad ante la ley e igualdad en la ley. La primera de ellas quiere decir que la norma debe ser aplicable por igual a todos los que se encuentren en la situación descrita en el supuesto de la norma. Entonces, si el criterio que ha utilizado la Administración Tributaria para prorrogar las fechas de vencimiento de declaraciones mensuales, anuales, presentación de registros contables o libros contables ha sido el estado de emergencia, no tenía por qué tomar como un parámetro los ingresos percibidos por las empresas en el ejercicio 2019. Nosotros somos de opinión que este parámetro no puede ser absolutamente razonable para tomar como criterio para modificar o prorrogar los plazos de vencimiento. Debió tomar en consideración que todas las empresas, sin importar el nivel de sus ingresos, todos estamos con las mismas limitaciones a raíz de este estado de emergencia. Como conclusión, entonces, nosotros consideramos que las normas emitidas por la Administración Tributaria violan el principio constitucional a la igualdad. Razón por la cual se prevé que una vez terminado este estado de emergencia, muchas de estas empresas ejerzan demandas o procesos constitucionales para hacer valer su derecho. Asimismo, podemos verificar que la Administración Tributaria, vale decir SUNAT, ha emitido la resolución de superintendencia 008-2020 SUNAT, publicada el 18 de marzo, mediante la cual se dispone a aplicar la facultad discrecional de administración de sanciones por las infracciones que se incurran durante todo el estado de emergencia. Esto es, desde el 16 de marzo de este ejercicio hasta que culmina el estado de emergencia con todas las prórrogas que se puedan dar. Muy bien. Lo que tendríamos que analizar es a quiénes se aplica esta norma.
Como la propia norma no ha establecido ninguna distinción respecto de los contribuyentes a los cuales se aplica, entendemos que se aplica a todos los contribuyentes, al universo de todos los contribuyentes durante el estado de emergencia nacional. Consecuencia directa, al haber ejercido la SUNAT la facultad discrecional de no sancionar que le ha sido otorgada por el artículo 166 del Código Tributario, entendemos que todos los contribuyentes, sin importar el nivel de sus ingresos, no se les va a sancionar por aquellas infracciones cometidas a partir del 16 de marzo y hasta que termine este estado de emergencia. Entonces, la lógica nos llevaría a concluir también que los contribuyentes, no obstante haberse superado los topes que hemos señalado anteriormente, no hayan cumplido con presentar sus declaraciones, no se les va a aplicar ninguna sanción. Primera consecuencia directa de esta norma. Segunda consecuencia directa de esta norma. Aquellos contribuyentes que no hubieran cumplido con presentar la declaración anual del impuesto a la renta, para poner un ejemplo, no se les aplicará la sanción por la presentación fuera de plazo, pero ojo, sí se les aplicará los intereses moratorios porque su fecha de vencimiento ya se produjo. Tercera consecuencia directa de esta norma. Vean ustedes que la norma no distingue entre infracciones formales o obligaciones sustanciales. ¿Qué interpretación podríamos darle entonces? Que podría ser que se aplique a la multa por presentación fuera de plazo de las declaraciones o también a las multas por declarar cifras o datos falsos. Esto quiere decir que si hubiésemos declarado, en un ejemplo, 0 en el impuesto a la renta y luego rectificamos nuestros ingresos, la multa aplicable sería el 50% del tributo omitido. Esta multa, desde nuestra interpretación, tampoco sería aplicable. Pasemos al segundo tema que les hemos preparado para el día de hoy. La Administración Tributaria también ha emitido una resolución de superintendencia mediante la cual modifica las tasas de interés aplicable a todos los tributos administrados o recaudados por SUNAT. Si recordamos, la tasa de interés moratorio a que se refiere el artículo 33 del Código Tributario era de 1,2% mensual, 0,04% diario, 14,4% anual. A partir del 1 de abril del presente año, la TIM ha sido modificada tanto en moneda nacional como en moneda extranjera. A partir de esa fecha, entonces, la TIM se reduce a 1% mensual y 0,5% en el caso de deudas en moneda extranjera. También se están modificando las tasas de intereses de devolución en moneda nacional al 0,42% y en moneda extranjera al 0,25%. Reitero que la norma entra en vigencia a partir del 1 de abril del presente año. ¿Qué aconsejamos nosotros a los asesores, a los contadores, a los empresarios y a todos los operadores del derecho? Que a partir de la vigencia de esta norma, ya sea que la Administración Tributaria lo haga de oficio o nosotros lo solicitemos, se pida la revisión de todos los fraccionamientos aprobados. Si recordamos, las normas que regulan los fraccionamientos establecen que la tasa de interés aplicable a los fraccionamientos es equivalente al 80% de la TIM. Al haberse modificado la tasa de interés moratorio para las deudas en moneda nacional, también se va a modificar la tasa de interés aplicable a los fraccionamientos. Entonces, resulta absolutamente recomendable que pidamos la revisión, se aprueben otros cronogramas de vencimientos, porque la cuota de los pagos de fraccionamiento se va a ver modificada. El tercer tema que le hemos preparado para este conversatorio está referido a la suspensión de procedimientos. El decreto de urgencia 026-2020 suspende por 30 días hábiles el cómputo de los plazos de tramitación de los procedimientos administrativos, plazo que se empieza a computar a partir del 16 de marzo y terminará el 27 de abril del presente ejercicio. De todos los plazos de tramitación de los procedimientos administrativos sujetos a silencio positivo y negativo que se encuentren en trámite. Esta medida fue posteriormente complementada por el decreto de urgencia 029-2020. Este decreto de urgencia
publicado el 20 de marzo, establece que a partir del 23 de marzo del 2020 también se encuentran suspendidos el cómputo de plazos para el resto de procedimientos administrativos. En la siguiente diapositiva podemos verificar algunos ejemplos de procedimientos incluidos en el decreto de urgencia 026-2020, vale decir, aquellos procedimientos tributarios sujetos a silencio positivo o negativo. Entre otros, tenemos el procedimiento de reclamación, la solicitud de devolución del saldo a favor del exportador, pagos indebidos o en exceso, solicitudes de aplazamiento, etc. Estos procedimientos se encuentran sujetos a silencio positivo o negativo y se encuentran suspendidos. En la siguiente diapositiva podemos ver que el decreto de urgencia 029 suspende hasta el 6 de mayo de 2020 el cómputo de plazos del resto de procedimientos tributarios que no se encuentren sujetos a silencio positivo o negativo. Un ejemplo de ellos es el procedimiento de apelación ante el Tribunal Fiscal. Asimismo, este decreto de urgencia suspende también por 30 días los plazos de inicio y tramitación de los procedimientos administrativos de cualquier otra índole, inclusive los procedimientos regulados por normas especiales tramitados ante cualquier entidad del sector público y que no formen parte del listado del decreto de urgencia 026 del 2020. La pregunta que debemos hacernos es ¿qué sucede con los plazos de prescripción mientras se encuentran suspendidos todos los procedimientos tributarios y administrativos? Los procedimientos tributarios, de conformidad con el artículo 46, numeral 1, literal F del Código Tributario, concordante con el artículo 62A del mismo Código Tributario, establece que las acciones para determinar la obligación y aplicar sanciones se suspende, entre otros, durante el plazo en que por causas de fuerza mayor la administración tributaria interrumpa sus actividades. De acuerdo con el artículo 1315 del Código Civil, es obvio que en este caso nos encontramos frente a una causa de fuerza mayor, por lo tanto, consecuencia directa, los plazos de prescripción también se encuentran suspendidos. Pongamos un ejemplo. El impuesto a la renta de tercera categoría del ejercicio 2015 se produciría el 31 de diciembre del ejercicio 2020. Sin embargo, a raíz de esta suspensión, tendremos que agregarle los días hábiles que transcurran en este estado de emergencia para lograr recién el cálculo de la prescripción del impuesto a la renta del ejercicio 2015. Muy bien. El cuarto tema que hemos preparado para el conversatorio de hoy se encuentra referido a un tema financiero más que tributario, pero vamos a analizarlo desde el punto de vista tributario. Analicemos qué nos trae el decreto de urgencia 033-2020. Mediante este decreto de urgencia se ha aprobado un subsidio para todos los empleadores del sector privado durante el mes de abril, equivalente al 35% de la suma de las remuneraciones brutas mensuales que no excedan de 1.500 soles. Para tal efecto, solo se van a considerar a los trabajadores que hayan sido registrados en la planilla del mes de enero, presentada hasta el 29 de febrero de este año, y cuyo periodo laboral no indique fecha de fin, es decir, para todos aquellos trabajadores sujetos a contratos a plazo indefinido. En cambio, en el supuesto de trabajadores temporales, vale decir con contrato a plazo fijo, la fecha de vencimiento del contrato no debe ser anterior al 15 de marzo del 2020. Este subsidio se aplica a todos los empleadores del sector privado, con excepción de los siguientes: aquellos comprendidos en la Ley 30.737, que asegura el pago de la reparación civil por casos de delitos de corrupción o delitos conexos, a aquellos que al 31 de diciembre mantengan deudas tributarias exigibles coactivamente mayores a 5 UITs, aquellos empleadores que se encuentren en proceso concursal o que se encuentren con baja de inscripción en el RUC, o aquellos que tengan la condición de no habil. ¿Cómo es que va a funcionar este subsidio? La SUNAT va a determinar a los empleadores y los montos que se recibirán por subsidio conforme al siguiente procedimiento. Va a verificar la declaración presentada por concepto de salud mediante la PLAME correspondiente al mes de enero del presente ejercicio.
va a sumar todas aquellas remuneraciones brutas mensuales que no superen 1.500 soles y a dicha suma le aplicará el 35%. ¿Cómo se va a efectuar el pago de este subsidio? Este subsidio se va a abonar en la cuenta del empleador, para lo cual el empleador debe comunicar a la administración tributaria su código de cuenta interbancario en el plazo que ésta señale. En la siguiente diapositiva podemos verificar que la SUNAT aprobó una resolución de superintendencia estableciendo como plazo máximo para presentar este código de cuenta interbancario hasta el 13 de abril del presente año, vale decir, el lunes de esta semana. Análisis tributario de esta norma. Desde el punto de vista tributario, el artículo 3º de la Ley del Impuesto a la Renta consagra la teoría de flujo de riqueza. Establece esta teoría que todos los ingresos que fluyan desde terceros hacia la empresa en cualquier ejercicio se considera renta gravada. El Tribunal Fiscal, al respecto, mediante la resolución 616 de la Sala 4 del año 1999, estableció que para efectos del concepto de tercero no califica el Estado. El Estado no debe ser considerado un tercero por razones obvias. Cuando el Estado entra en relación con los ciudadanos, no entra en la misma relación, en el mismo nivel de derechos. El Estado, a través de su jus imperium, impone normas, razón por la cual concluye el Tribunal Fiscal que el Estado no debe ser considerado un tercero para efectos de esta teoría. Consecuencia directa, el pago de este subsidio a los empleadores no califica como un ingreso gravado para efectos del impuesto a la renta de tercera categoría. Ahora bien, al no calificar como un ingreso gravado para efectos del impuesto a la renta, otra consecuencia va a ser que, de conformidad con el inciso P del artículo 21 del reglamento de la Ley del Impuesto a la Renta, se deberá aplicar la proporcionalidad del gasto. ¿Por qué? Porque la empresa ha recibido ingresos gravados con el impuesto a la renta de sus actividades habituales e ingresos no gravados, producidos por el subsidio que le está otorgando el Estado, que, como hemos dicho, no se encuentra gravado con el impuesto a la renta. Este mismo artículo del reglamento de la ley establece dos métodos de cálculo para la proporcionalidad o prorrata, el método directo y el método indirecto. Nosotros recomendamos a todos los asesores, contadores y empresarios que se opte por el método directo. Esto es identificar los gastos que están relacionados con los ingresos gravados, los que están relacionados con los ingresos no gravados y los gastos comunes. Esto nos permitirá que no se afecte de manera considerable los gastos del ejercicio 2020. Si se optase por el método indirecto, se afectará la deducción de los gastos del presente ejercicio, perjudicando en lugar de beneficiar a los empresarios. Muy bien. El siguiente tema, que también, como les digo, son temas financieros, pero que los vamos a ver desde la perspectiva tributaria, es el programa Reactiva Perú, que fue creado mediante el decreto legislativo 1455. Este programa pues tiene la intencionalidad de asegurar la continuidad de la cadena de pagos ante el impacto de la pandemia del COVID-19. ¿Cuáles son las condiciones para poder acceder a este programa? Al 29 de febrero del presente ejercicio, las empresas que deseen acceder al programa deben estar calificadas en la central de riesgo de la SBS como normal o con problemas potenciales. Este tema generó mucha discusión, mucha duda, porque la mayoría de empresas no hubiesen calificado para este programa, razón por la cual se ha publicado el decreto legislativo 1457, modificando, ampliando esta condición a que aquellos que no tengan ninguna calificación se les va a considerar como normales y se va a tomar en cuenta el periodo de 12 meses. Si en algún mes de ese periodo tiene la calificación de normal, también van a poder calificar. Otro criterio, otra condición para acceder al programa es que este debe ser respecto de nuevos créditos otorgados hasta el 30 de junio del 2020. El plazo de los créditos que otorguen las entidades financieras no podrá exceder de 36 meses, 3 años, incluyendo el periodo de gracia de intereses y principal de hasta 12 meses. Otra condición que nos trae esta norma es que no debemos tener deudas tributarias frente a SUNAT
superiores a una unidad impositiva tributaria al 29 de febrero del 2020. ¿Qué montos máximos se encuentran autorizados para la garantía? La garantía cubre como monto máximo el monto equivalente a 3 veces la aportación a salud declarada por la empresa en todos los periodos del 2009 o al monto equivalente a un mes de ventas promedio mensual del año 2019. En el caso de microempresas, solo se va a aplicar este último criterio. Pongamos un ejemplo. Para que una empresa pudiera acceder a un préstamo, una garantía de hasta 30.000 soles, sus ingresos netos anuales deberán ser de hasta 360.000. En la siguiente diapositiva podemos verificar que también se han establecido topes de las garantías que va a asumir el Estado. Un préstamo de hasta 30.000 soles otorga una garantía desde el 98% y así se ha establecido una escala. De llegar de 5 millones o al tope máximo previsto en la norma de 10 millones de soles, la garantía será del 80%. ¿Qué restricciones nos impone este programa? Los recursos que se obtengan en el marco del programa de Reactiva Perú no pueden ser usados para la adquisición de activos fijos, para la compra de acciones o participaciones, para la adquisición de bonos y otros activos monetarios, así como tampoco para realizar aportes de capital, para el pago de obligaciones vencidas con las entidades del sistema financiero o para el prepago de obligaciones financieras. Durante el periodo que dure el programa Reactiva Perú, vale decir durante el periodo de 3 años, no se puede distribuir dividendos ni repartir utilidades, con la excepción de la participación de los trabajadores en las utilidades de la empresa, vale decir el decreto legislativo 892. No serán elegibles aquellas empresas vinculadas a las entidades del sistema financiero, ni tampoco las que se encuentran en el ámbito de la ley 30.737, que como ya dijimos anteriormente, asegura el pago de una reparación civil por la comisión de delitos de corrupción. ¿Qué propuestas traemos nosotros que podrían ayudar en este estado de emergencia? Nosotros proponemos la eliminación del tope de la deducción a que se refiere el inciso A del artículo 37 de la Ley del Impuesto a la Renta. Lo explicamos. Como ya sabemos, como es una realidad en el Perú, la mayoría de empresas son empresas familiares. El principal financiamiento de las empresas familiares es que los propios accionistas o sus vinculados les otorguen préstamos a las empresas. Sin embargo, la ley del impuesto a la renta establece un tope de 3 veces el patrimonio neto de la empresa. Si lo razonamos esto, lo más probable es que todas estas empresas tengan pérdida en el ejercicio 2020 y probablemente en el ejercicio 2021. Razón por la cual, si su patrimonio fuese negativo, si fuese cero porque hay pérdida, no podrían deducir nada del gasto por intereses. En ese sentido, proponemos que se elimine este tope para que las empresas puedan acceder a créditos de sus accionistas y sus vinculados para poder tener un capital fresco. La segunda propuesta que les tenemos es que, como todos sabemos, el nacimiento de la obligación tributaria del IGB, cuando se realiza la venta de bienes a plazos, es en el mes en que se realiza la transferencia. Podría ser a plazos de 12 meses, 24 o 36 meses. Sin embargo, en el mes 1, el empresario tendrá la obligación del pago del IGB. Proponemos que se analice, no solamente ahora, sino también para más adelante, que la obligación de pago del IGB y del pago a cuenta del impuesto a la renta no nazca en el mes 1, cuando se realizó la venta, sino cuando efectivamente se perciba la retribución por parte del comprador. Y finalmente, nosotros también proponemos ampliar el plazo de compensación de las pérdidas tributarias por más de 4 ejercicios. Como les habíamos mencionado anteriormente, lo más probable es que en el presente año todas las empresas, micro, pequeñas empresas, o la mayoría tengan pérdidas tributarias. Razón por la cual debería permitírseles compensar esta pérdida tributaria contra el impuesto de los siguientes ejercicios hasta agotar. No debemos dejar pasar la oportunidad para hacer llegar un clamor, creo que de todos los contribuyentes,
de que se debería otorgar una amnistía tributaria con un perdón de multas e intereses y otorgar plazos mucho más amplios con una tasa de interés mucho más razonable para el pago de todas las deudas tributarias. Les agradecemos mucho por su atención. Gracias, Jim. Siempre muy claro con la exposición y el tema que hoy día te ha tocado disertar. No solamente has hecho las precisiones de las normas tributarias, sino además, como siempre, con esa preocupación de docente que tenemos, es hacer propuestas adicionales a esta situación que nos ayude a salir de la mejor forma. Bien, invitamos a todo nuestro público virtual que está presente en este webinar, que por favor realicen sus preguntas a través del chat. El webinar, en la parte de abajo en el menú, tiene un chat donde podemos realizar preguntas. Ya tenemos bastantes preguntas, así es que por favor voy a pedir a Jim y a Gaby, si es que Gaby ya regresó. ¿Ya estás, Gaby, acá presente con nosotros? Sí, doctor. Sí, hubo un fallo técnico. Mil disculpas con todos. Perfecto, perfecto. Bien. Vamos a dar lectura a las preguntas. Nos dice, la ministra de Trabajo ha señalado en gestión, se refiere al diario Gestión, que los empleadores que se acojan al programa Reactiva Perú no podrán aplicar a sus trabajadores la licencia sin goce de haber. A pesar de dicha precisión, ¿es posible que una empresa que se acogió a Reactiva Perú pueda presentar de manera exitosa la solicitud para aplicar la licencia sin goce de haber? Gaby. Como nuestro preguntante ya lo ha mencionado, sí ha habido este pronunciamiento de parte de la señora ministra del Ministerio de Trabajo. También tenemos que tomar como premisa lo ya mencionado en la exposición. Esta suspensión laboral perfecta, el de otorgar una licencia sin goce de haber, es la última ratio a la que tiene que pensar un empleador del sector privado, porque esta norma es de aplicación para el sector privado. Es la última ratio en la que tiene que pensar. El programa Reactiva Perú tiene por finalidad la inyección de dinero a este empleador, a esta maquinaria de producción que tenemos en todo el país. Entonces, si esta empresa, si este empleador está recibiendo dinero fresco para poder mover la maquinaria, la idea es que no ingrese a este proceso de suspensión perfecta para proteger los puestos de trabajo y para proteger también las remuneraciones que perciban estos trabajadores. Y además, Gaby, si me permites acotar, el gobierno está haciendo todo el esfuerzo máximo, no se imaginan cuánto ha abierto el Ministerio de Economía y Finanzas para inyectar dinero para poder reactivar. Y como bien dice Gaby, esta suspensión perfecta es la última ratio, o sea, la última razón, la última posibilidad que debemos de aplicar. Tenemos otra pregunta sobre, a pesar, dice, sobre el tema laboral, ¿qué documentación sería recomendable presentar a la autoridad de trabajo? ¿Se tiene que acreditar la mala situación económica de la empresa? Gaby. Como hemos mencionado, la suspensión laboral perfecta, esta suspensión excepcional, esta norma que nos permite aplicar esta suspensión laboral perfecta, también nos da un anexo. Es un anexo que indica, en el cual el empleador presenta ante la autoridad administrativa de trabajo vía remota, comunicando el motivo, la causa objetiva por la cual está decidiendo ingresar a este proceso de suspensión laboral perfecta a sus trabajadores. Entonces debe presentar esta documentación, este anexo 2, debidamente llenado, indicando la causa objetiva, cuántos trabajadores son los que van a ser perjudicados con esta suspensión laboral perfecta, el tiempo que va a durar la suspensión laboral perfecta. Por supuesto de esta norma tenemos hasta 30 días pasada la emergencia, vale decir, estamos hablando hasta el 15 de julio, pero estamos sujetos a una variación de la norma, porque si la emergencia se amplía, también se amplía la fecha, o sea, ya no sería el 15 de julio, esta fecha puede variar. Anexo a este documento de solicitud de suspensión laboral perfecta, el empleador puede presentar los estados financieros, por ejemplo, al cierre
de la fecha en la que va a solicitar la suspensión laboral perfecta, en el que pueda acreditar la falta de liquidez, motivo por el cual no puede continuar pagando estas remuneraciones y le es indispensable y necesario ingresar a la suspensión laboral perfecta. Gracias, Gaby. Tenemos otra pregunta. Nos han hecho bastantes preguntas el día de hoy. Si el Estado nos apoyó con el beneficio del 35% de la planilla a los trabajadores que ganan menos de 1.500 soles, pregunta, ¿puedo acogerme a la suspensión perfecta? A ver, como ya habíamos mencionado, esta suspensión busca ser la última ratio. Y es más, la norma dice, busca otras opciones, encuentra otras formas. Y en ese busca otras el Estado también se preocupó de subvencionar parte de la planilla ya pagada, devolviéndole al empleador planilla que ya había pagado para que no pueda afectar así a sus trabajadores. Pero a pesar de ello también, la norma no está sancionando a aquel que a partir de ahora decida ingresar a suspensión laboral perfecta. Recordemos que el beneficio del 35% aplicó a nuestra planilla de marzo. A partir de la planilla del 15 de abril, del 16 de abril, ¿podría yo ingresar? Sí, porque ya no voy a pedir no hay una nueva subvención del 35%. Entonces, esos trabajadores ya dejan de prestar el servicio y también dejaría yo, empleador, de pagar la remuneración, pero no con carácter retroactivo, no para la planilla de marzo, sino para la planilla que recién viene. Ok, gracias, Gaby. Durante el tiempo que el trabajador se encuentra suspendido, ¿cómo se maneja el aporte al sistema de pensiones? ¿La suspensión perfecta afecta al cálculo del pago de las CTS y gratificaciones? Sí. Tenemos que tomar en cuenta que el aporte al sistema de pensiones, al sistema privado, depende de la remuneración que reciba el trabajador. En función a esa remuneración se hace un cálculo de un devengue mensual. Si no hay remuneración, no hay cálculo de devengue mensual que aporte a su sistema privado de pensiones. Lo mismo sucede para la CTS. Para que pueda haber un cálculo del aporte al fondo de CTS, también tiene que haber la percepción de una remuneración. Es una causal de que no se aporte a la CTS, no sea considerado para la CTS este proceso, esta etapa de suspensión laboral perfecta. Bien. ¿Se puede hacer uso de la suspensión perfecta a un grupo de trabajadores y otro grupo que realice trabajo remoto? Este proceso especial de suspensión laboral perfecta está pensado más que en trabajadores en puestos de trabajo. Entonces, corresponde al empleador hacer el análisis correspondiente de qué puestos de trabajo podrían ser ingresados en suspensión laboral perfecta. Lo que busca la norma, y como lo menciona al inicio de este mismo decreto de urgencia 038, es apliquemos a la suspensión laboral perfecta de manera excepcional solamente cuando no sea posible aplicar el trabajo remoto y no sea posible aplicar las licencias con goce de haber. Si no es posible hacer esto, bueno, como última ratio, ingresemos a la suspensión laboral perfecta, a esos puestos de trabajo que ya el empleador ha hecho el análisis. Gracias, Gaby. Nos hacen preguntas también por el chat en privado, pero la voy a leer porque es una pregunta interesante. Dice, entonces, ¿no se puede solicitar la suspensión perfecta dentro de los alcances del Decreto Supremo 003-97-TR y su reglamento, ya que en los citados dispositivos ya está regulado el caso de fuerza mayor? Se está haciendo referencia, me parece, al 728, ¿no? Al texto al tubo, sí, al Exacto. tubo del 728. Como había mencionado al inicio de la exposición, la figura de la suspensión laboral perfecta ya existe. No es una creación de este estado de emergencia. Valiéndose de esta existencia de la suspensión laboral perfecta, la norma, el decreto de urgencia 038, del cual estamos ahora haciendo este conversatorio, toma esta figura y la aplica de manera excepcional por un plazo establecido que va desde el 15 de abril que estamos actualmente hasta 30 días pasada la emergencia, hasta el 15 de julio. Durante este periodo de tiempo vamos a aplicar excepcionalmente esta suspensión laboral perfecta. ¿Bajo qué causales? Principalmente
esta fuerza mayor que genera la falta de liquidez, la falta de economía para que la empresa o el empleador pueda subvencionar las planillas de sus trabajadores. Ahora, además, Gaby, sería bueno también precisarles que la suspensión perfecta que hacía referencia el decreto legislativo 728, cuyo texto único es el 00397, los plazos que tenía la autoridad administrativa de trabajo eran menores, ¿no? Eran de Sí. 7 días, en cambio ahora le da un plazo de 30 días, ¿para qué? Para que pueda fiscalizar de manera mejor a todas las empresas y salvaguardar los derechos de los trabajadores. Bien, acá tenemos otra pregunta. Con la finalidad de mejorar la recaudación fiscal, ¿sería recomendable declarar la amnistía de deudas tributarias pasadas no prescritas, castigando toda clase de intereses y cómo incentivaría el pago? Jim. Sí, gracias, Pepe. Mira, entendemos que de todas maneras va a haber un problema muy grave con las empresas. El no cobrar intereses es un tema bastante riesgoso de todas maneras, porque esto, como lo hemos visto en las deudas con los gobiernos locales, desincentiva el cumplimiento tributario. Si vemos la posición del Viceministerio de Hacienda, de SUNAT, siempre ha sido cobrar intereses y estas amnistías son muy raras por parte del gobierno central. Entonces, la idea es no premiar a aquellos que nunca cumplen. La idea es más bien incentivar a que las empresas que tienen problemas puedan cumplir con sus obligaciones. Se pueden eliminar multas, sería excelente una amnistía que elimine multas, que se bajen las tasas de interés a unas tasas muy cómodas y que se otorguen mayores plazos. El eliminar totalmente con los intereses moratorios, como les digo, sería un premio a los que nunca cumplieron sus obligaciones tributarias. Es cierto que se requiere una amnistía en este momento, pero creemos que se deberían flexibilizar las condiciones para poder acceder a él. Correcto, Jim, gracias. Tenemos otra pregunta también de índole tributario, Jim, así es que no te vayas. Una empresa que se acogió al beneficio del subsidio del 35% de la planilla del mes de abril, que toma como referencia la planilla declarada en el mes de enero, y al programa Reactiva Perú, ha decidido no renovar contratos, los cuales terminaban el 31 de marzo, a sus trabajadores, habiendo cumplido con el pago de todos sus beneficios y acto seguido entra a un proceso de disolución, liquidación y extinción de la sociedad. ¿Tendrá algún tipo de responsabilidad frente al Estado? ¿Tendrá que hacer una devolución de los beneficios adquiridos? Creo que la pregunta está para ser respondida tanto por Jim como por Gaby. Adelante. Sí, bueno, empiezo yo. Lo que entenderíamos que si es que al mes de marzo la empresa cumplía con las condiciones para el subsidio, para el pago de los empleadores, y luego decide entrar en un proceso de disolución o reestructuración empresarial, esto va a ser un limitante más bien para que acceda al Reactiva Perú. Podría sí haber llegado hasta el subsidio por parte del Estado, pero a Reactiva Perú bastante complicado porque ya va a ser una empresa que va a estar en reestructuración o en quiebra. Entonces, sí entendemos que el Estado y la lógica, siguiendo la lógica de que la bonificación otorgada, el subsidio pagado al empleador era para cubrir con la planilla del mes de abril, tendrá que devolver el monto que le ha sido otorgado y entiendo no calificará para Reactiva. Gaby. En cuanto a lo que corresponde en materia laboral de la pregunta, como bien lo menciona el preguntante, dado que ya al momento que se ha dado el pago a sus trabajadores, que se ha culminado con los contratos, se ha decidido no renovar, se ha pagado las liquidaciones, ya estaría cubierta la parte laboral. La idea de haber obtenido el subsidio por parte del Estado era precisamente cumplir con la planilla. Y si ya se cumplió con esa planilla y ya no se renovó los contratos y encima se cumplió además con pagar las liquidaciones, con pagar todos los beneficios sociales de los trabajadores, no genera mayor contingencia para ellos, ¿no? Ni para el empleador. Ok, gracias. Voy a dar lectura a 3 preguntas que nos han hecho llegar por correo muy temprano el día de hoy.
adelantándose al tema del webinar, y son las siguientes. Si con el empleador se ha pactado licencia sin goce de haber, ¿se podría acceder, dice, al crédito de 760? Debo entender que se está refiriendo a la subvención de 760 soles. Gaby. Como habíamos mencionado, esta subvención especial, que es una protección, con una prestación económica de protección social, la solicita no el empleador, no es un crédito, la solicita el trabajador que ya se encuentra parte de esta suspensión laboral perfecta y la hace directamente el trabajador a Salud, acreditando que se encuentra dentro de la suspensión laboral perfecta. Y lo puede hacer durante el tiempo que dure, por cada mes, durante el tiempo que dure el proceso en el que se encuentra, ¿no? De suspensión laboral perfecta. No es un crédito, es una prestación económica especial de protección social. Y que le va a otorgar además es Salud. La otorga Salud. Así es, claro. Tenemos una segunda pregunta también que mandaron por correo. Si se recibe el subsidio del 35%, ¿se puede realizar la suspensión perfecta? Creo que ahora contestaste, Gaby, salvo que quieras adicionar algo más. No, solo recordar que el 35% ha sido para nuestra planilla pasada porque sí hubo una prestación vía trabajo remoto o alguna licencia con goce de haber de parte del trabajador, del empleador hacia el trabajador. Pero a partir de ahora que ingresarían, a partir del 15 de abril hasta el 15 de julio, por poner un periodo de ejemplo, que ingresarían a una suspensión laboral perfecta, pues ya no habría una subvención de planilla porque al no haber prestación de servicio no hay el pago de una remuneración. Correcto. Acá hay otra pregunta más. ¿La suspensión perfecta de actividades puede ser retroactiva y aplicarse desde el 15 de marzo? Como hemos mencionado, las normas se aplican desde el momento en el que son dadas, no se aplican retroactivamente. En este caso, la norma fue dada el 14 de abril, aplicable desde el 15 de abril, por una vigencia de todo el estado de emergencia más 30 días. Estamos hablando que el estado de emergencia culmina el 15 de junio más 30 días hasta el 15 de julio. Por eso estamos haciendo esa cuenta actual, ¿no? Desde el 15 de abril hasta el 15 de julio. Gracias, Gaby. Tenemos otra pregunta. ¿Qué criterio tendrá la SUNAT para entregar el subsidio del 35% de la planilla? ¿Qué acción puedo tomar si mi empresa envió el CCI y no realizan el depósito en la cuenta de la empresa? La SUNAT, como ya lo habíamos adelantado, va a revisar la declaración del mes de enero, en la cual se ha consignado a todos los trabajadores en eSalud, va a verificar a todos aquellos trabajadores cuya remuneración no supere 1.500 soles, y la suma de toda esta planilla le va a aplicar el 35% para poder aplicar este subsidio a los empleadores. Si el empleador ya comunicó el código de cuenta interbancario a la administración tributaria, esta información está siendo evaluada por la administración tributaria para poder abonar este subsidio. Si no fuese considerado, entendemos que se podrá presentar la correspondiente solicitud a la administración tributaria para que se le considere y pueda depositarse este subsidio a los empleadores. Gracias. Y acá hay una pregunta me parece, de alguien que trabaja en el sector público, y la preocupación, como les dije, es de todos los trabajadores y de todos los empleadores, ¿no? ¿Se podrá aplicar la suspensión perfecta a los trabajadores del Estado, concretamente respecto de los trabajadores bajo el decreto legislativo 1057? Ejemplo, los gobiernos locales. Se está refiriendo al famoso contrato administrativo de servicios, ¿no? No sé, Gaby, si tú quieres mencionar algo, porque todas las disposiciones que se han dado son estrictamente para el CIDE 28, ¿no? Sí, es para el sector privado. Y la norma, el decreto de urgencia 038, que es el del cual estamos haciendo este conversatorio, es específica al momento de decir a quiénes se aplica. Únicamente a empleadores y trabajadores del sector privado. Claro, a pesar de que en el Estado hay varios trabajadores que aplican el sistema de la 728, ¿no? Vale Sí, decir, es tenemos en correcto. el Poder Judicial, Ministerio Público, registros públicos, hay varias instituciones del Estado que tienen, pero esta norma es específica. Frente a la generalidad y la especificidad, prima la especificidad, ¿no? Tenemos acá otra pregunta. En caso del programa Reactiva Perú,
la potestad para calificar a las empresas la tiene un 100% el Estado. En este caso, no se está vulnerando la potestad que tienen los bancos de evaluar a sus clientes. Es el Estado quien va a actuar como aval. ¿Hasta qué límite? Jim. Correcto. En realidad la calificación la va a efectuar la entidad del sistema financiero, más específicamente y conjuntamente con la Superintendencia de Banca y Seguros, para ver qué calificación tiene, si tiene la calificación de normal. El Estado más bien ha puesto algunas condiciones para acceder a este programa. Entonces, la calificación la efectúa la entidad del sistema financiero conjuntamente con la Superintendencia de Banca y Seguros, obviamente siempre y cuando no tengan las restricciones previstas en la norma. Ahora, el tope máximo que se ha previsto es de hasta 10 millones de soles. Gracias, Jim. Tenemos acá otra pregunta en materia laboral, pero creo que esta pregunta hubiese sido bonita responderla en nuestro primer webinar porque es de ese tema, ¿no? Preguntan, ¿se podría considerar trabajo remoto cuando el empleador no brinda las condiciones para que los colaboradores trabajen desde sus casas, no pudiendo monitorear sus actividades? Sin embargo, estos lo hacen con sus propios medios por necesidad. ¿O se les debería modificar su contrato para que se les pueda pagar por comisión sin sueldo básico o sería muy contingente, teniendo en cuenta que se les va a reducir el sueldo? En efecto, es un tema que habíamos tocado anteriormente, no obstante, vamos a responder la inquietud de nuestro preguntante. Todo trabajo que sea realizado actualmente desde el domicilio o desde el lugar de aislamiento social va a ser considerado trabajo remoto. Pero hay una condición importante que tiene que haber primero, es la comunicación de parte del empleador al trabajador que le dice desde que inició este estado de emergencia ante esta situación, vamos a proceder a trabajar desde casa o desde el lugar donde te encuentres haciendo tu aislamiento social obligatorio. Eso es el trabajo remoto. ¿Qué sucede cuando el empleador no brinda el soporte técnico, todas las medidas necesarias para que pueda darse y el trabajador lo sigue realizando? Pues esto puede someterse a una compensación posterior, una compensación económica, pecuniaria, que puede darse entre acuerdo de partes. A tal fin, el empleador podrá devolver, compensar el gasto incurrido por parte del trabajador para poder acceder a estos recursos tecnológicos, eléctricos necesarios que ha tenido que utilizar para poder cumplir con su labor durante este trabajo remoto. Recordemos que la suspensión laboral perfecta, que me parece que en algún momento lo menciona el preguntante, no opera durante el tiempo que ya hemos vivido y que se ha venido dando el trabajo remoto, sino que vendría a operar recién desde la fecha en la que ha sido dada la norma. Gracias, Gaby. Sobre la facultad discrecional, ¿qué sucede con las empresas que han pasado el tope de las 5.000 unidades impositivas tributarias y no cumplen con declarar? Según la facultad discrecional, no tendrán multa, pero el tributo omitido generará intereses o la resolución S de la SUNAT, o sea, la resolución de determinación, me parece, ¿también incluye este concepto? Jim. Correcto. Como habíamos definido, el artículo 29 del Código Tributario establece plazos de vencimiento. Y estos plazos de vencimiento otorga facultades a la SUNAT a señalarlos. Al haberse señalado un plazo de vencimiento de la declaración, pongamos como ejemplo, entiendo que a eso se refiere la pregunta, de la declaración anual del impuesto a la renta, y no se ha cumplido con presentar esta, sí va a generar intereses a partir del día siguiente de vencido el plazo para presentar la declaración jurada anual correspondiente. Otro efecto también que va a traer el de haberse vencido el plazo es que aquellas empresas que superen las 5.000 UITs, los 21 millones de soles, estarían obligadas al pago de las utilidades a sus trabajadores hasta esa fecha. En cambio, aquellas empresas que tienen ingresos menores a esa cifra, todavía se encontraría prorrogado su plazo para el pago de las utilidades a los trabajadores hasta la fecha de vencimiento de la declaración anual,
que como lo hemos mencionado, se ha prorrogado hasta junio, inclusive julio de este año. Esto precisamente resalta lo que nosotros criticábamos de la norma. Se está violentando el principio constitucional a la igualdad. Se está creando dos tipos de empresas que superaban 5.000 UITs y empresas que no superan este tope. La respuesta entonces es si genera intereses moratorios. Gracias, Jim. Nos preguntan, ¿podría aplicarse la suspensión perfecta laboral en una entidad pública? Antes de que respondas, Gaby, hay que precisar que en las entidades públicas hay hasta 3 regímenes diferentes, ¿no? Tenemos el régimen de la 276, de la 728 y también de la 1057, o sea, los contratos CAS, ¿no? Gaby, ¿algún comentario adicional a este? Solo reiterar aquello que ya habíamos mencionado. Esta norma es específica en establecer su ámbito de aplicación y lo circunscribe al sector privado. Ok, gracias. ¿Cuál es la cifra tope para determinar qué contribuyentes declaran sus obligaciones tributarias de acuerdo al cronograma del estado de emergencia? Bien. Bueno, como habíamos revisado, pues las normas publicadas por SUNAT han establecido 2 parámetros, ¿no? El primero es, para el mes de febrero, aquellos contribuyentes que no superen 9.660.000, se ha prorrogado la declaración correspondiente al mes de febrero, tanto de las declaraciones mensuales, PLAME, registros y libros contables. En cambio, para los contribuyentes que superen 5.000 UITs, se ha prorrogado las declaraciones, que no superen las 5.000 UITs, 21 millones de soles, se ha prorrogado las declaraciones de marzo y abril. En la declaración anual del impuesto a la renta, el tope señalado es de 5.000 UITs, vale decir 21 millones de soles. Gracias, Jim. Acá hay una pregunta con nombre propio. Por favor, para que el doctor Jim nos precise. La propuesta y posibilidad de que los socios de la empresa financiera a la empresa, o sea, presten, ¿no? ¿Los socios pueden prestar dinero y sería posible hacerlo sin intereses? Correcto. La respuesta es no. La misma ley del impuesto a la renta tiene un tratamiento especial a la vinculación económica. Cuando hay vinculación económica, cuando hay una relación, son los accionistas o sus familiares, se debe aplicar, en conceptos muy simples, el valor de mercado. Entonces, los accionistas, si realizan préstamos a la empresa, deberán respetar las reglas del valor de mercado. Esto es, que deberán cobrar intereses por los préstamos que realicen, respetando las reglas de valor de mercado. Pero, si es que se eliminan los topes de deducción, todos estos intereses van a pasar como deducción al gasto de la empresa. Esto quiere decir que se va a reducir la utilidad y, por lo tanto, la carga tributaria de la empresa va a ser mucho más aceptable. En cambio, si seguimos aplicando el tope que en este momento tiene el inciso A del artículo 37, no podríamos deducir en el concepto de que haya un resultado negativo, de que el patrimonio sea negativo. En ese supuesto no vamos a poder deducir los intereses, le cobramos intereses a los accionistas, renta de segunda como persona natural, pero no permitimos la deducción del gasto en la renta empresarial, lo cual perjudica aún más a los contribuyentes. Por eso es que proponemos que, si bien es cierto, se va a pagar interés al accionista por el préstamo que realice, por el financiamiento que está otorgando, a su vez se permita que este interés se deduzca como gasto y paguemos menos impuesto a la renta empresarial. Gracias, Jim. Una causa de suspensión perfecta, además de las señaladas, podría ser cuando una empresa se ha visto afectada económicamente y no puede trabajar a sus trabajadores. Gaby, creo que esa es la causa principal, ¿no? Sí, básicamente es el motivo por el cual esta norma ha sido emitida, ¿no? Principalmente por eso. Debido a este estado de emergencia, el empleador no recibe ingresos y por ende tampoco podría cumplir con sus trabajadores. Entonces, al haber esta falta de ingresos, esta falta de recursos, falta de liquidez, no le va a quedar otra opción que ingresar a la suspensión laboral perfecta. Es el principal motivo. Ok. ¿Qué sucede en la aplicación de suspensión perfecta de labores con la vigencia de los contratos de los trabajadores que tienen vigencia al término de esta suspensión? ¿Se considera en todo caso el término del vínculo laboral?
Tenemos que considerar que dentro de este estado de emergencia, si el contrato ya estaba por vencer o ha vencido y no necesitaba un aviso previo por formalidad que ya había sido establecido en el mismo documento, pues el contrato queda plenamente vencido, o sea, ha culminado su relación laboral con el empleador. No tendría, haciendo un análisis, no tendría mayor lógica que si el contrato ya está a días de vencerse o ha vencido al 31 de marzo o al 15 de abril, generar una suspensión perfecta, ¿no? Porque el contrato ya ha vencido correctamente, plenamente, formalmente. Ok, gracias, Gaby. Vamos a darle un poco más de rapidez porque tenemos como más de 20 preguntas por contestar todavía. Pregunta, ¿se puede aplicar la suspensión perfecta desde el 1 de abril, teniendo en cuenta que, antes el decreto de urgencia ya era regulado para casos de fuerza mayor? Como habíamos mencionado, esta norma es de carácter excepcional. Previamente a la emisión de esta norma, vale decir, el decreto de urgencia del que estamos haciendo el conversatorio es el 038, emitido el 14 de abril, vigente a partir del 15 de abril. Del 14 de abril hacia atrás, hasta el 15 de marzo que inició este estado de emergencia, solamente teníamos vigente el trabajo remoto o, en todo caso, la licencia con goce de haber. Durante ese periodo no era permitido los despidos, no era permitida la suspensión laboral perfecta, porque en ese momento el Estado estaba buscando proteger al trabajador, proteger el ingreso del trabajador y proteger la existencia de los puestos de trabajo. Debido a que este estado de emergencia se está prolongando, a que la situación del país está siendo cada vez pecuniariamente más lesiva, se ha puesto en esta posición de abrir una nueva puerta a partir del 15 de abril, generando esta suspensión laboral perfecta. Entonces, reitero, si estamos del 14 de abril hacia atrás, es la pregunta que nos hacen, el 1 de abril, no es posible aplicar suspensión perfecta porque el Estado había mencionado claramente que durante ese periodo aplicábamos o trabajo remoto o la licencia con goce de haber. Precisa tu aclaración, Gaby, ¿no? Ese fue también un tema del anterior webinar, ¿no? ¿Qué Correcto, pasaba sí. en esa primera y segunda etapa? Nos preguntan, así de manera abierta, sobre vacaciones adelantadas y reducción de tiempo de trabajo. Imagino, ¿podemos adelantar vacaciones? ¿Podemos reducir el tiempo de trabajo? Actualmente, con esta norma, ya el Ministerio de Trabajo ha generado una carta abierta de posibilidades, ¿no? Y le permite el diálogo al trabajador y al empleador para poder compensar horas, para poder generar posibles vacaciones. Incluso podríamos en algún momento reducir, previo acuerdo entre el trabajador y el empleador, reducir el salario, que no afecte el salario mínimo vital, pero da varias opciones. La norma no hace una lista taxativa, pero sí deja una carta abierta para que haya acuerdo entre el empleador y el trabajador, utilizando únicamente la suspensión laboral perfecta cuando ya no se pueda utilizar alguna otra opción. Gracias. Siendo que el vínculo laboral se mantiene, solo se suspenden los pagos y el trabajo. Preguntan, ¿qué sucede con los contratos laborales que vencen en abril o mayo? Segunda pregunta dentro de la misma. ¿El empleador debe pagar el sueldo y notificar el cese de la relación laboral? Como esta pregunta está muy relacionada a una que habíamos contestado hace poco. Si un contrato a plazo determinado, un contrato sujeto a modalidad, está próximo a vencer en estos días o ya venció al 15 de abril, antes del 15 de abril o al 31 de marzo o a inicios, qué sé yo, de abril, la relación laboral ha culminado bajo las estipulaciones en las que fue contratada. Vale decir, si el contrato vencía al 13 de abril y no necesitaba una notificación previa como una regla excepcional, el contrato está plenamente vencido, no hay más que hacer, ¿no? Está totalmente vencido. Si el contrato decía que necesitaba una notificación previa al trabajador y yo soy el empleador, utilizaré el medio electrónico necesario, teléfono o alguna aplicación de mensajería instantánea, o incluso, de ser necesario, de repente tengo un trabajador, me pongo en el supuesto del día a día, en el supuesto real, tengo un trabajador que yo sé que
va a querer utilizar esto a su favor para que no le pueda cortar el vínculo laboral, utilizaré algún acuse notarial que me permita dar fe de que estoy notificando, cumpliendo lo que decía mi contrato, cumpliendo y digo, la relación laboral terminaba el 13 de abril y estoy dándola por culminada, ¿no? O sea, los vínculos laborales sujetos a modalidad se cumplen tal cual estaban contratados. Así es, hay que recordar que los notarios públicos están autorizados para dar certificaciones electrónicas, o sea, es totalmente posible mandar un medio de comunicación y que el notario certifique. Creo que esta pregunta ya está dentro de la respuesta que acaba de dar Gaby, pero la leeremos. ¿Qué sucede con los contratos a plazo fijo que vencen dentro del lapso de periodo de suspensión perfecta? Creo que ya está contestada. Otra, es decir, que se puede solicitar la suspensión perfecta solamente para algunos puestos de trabajo. A lo que se refiere es que corresponde al empleador hacer el análisis interno dentro de su organización, qué puestos de trabajo son los que puede ingresar a suspensión perfecta. Por poner un ejemplo, es una empresa dedicada a la producción y que tiene área de marketing, un área de finanzas, un área de asesoría legal y un área de contabilidad. Hay núcleos duros de las empresas en las cuales va a evaluar que a esos trabajadores no podría ingresarlos a suspensión perfecta, pero quizá al puesto de auxiliar de marketing, sí podría ingresarlo a suspensión perfecta. Corresponderá al empleador hacer este análisis. De repente hay puestos que son indispensables y hay puestos que no son tan indispensables, son necesarios, la organización los requiere, pero no son de vital importancia. Entonces la organización buscará tener a los puestos indispensables para poder seguir avanzando y poder recuperarse económicamente. No hay algo establecido en la norma no dice este puesto sí y este puesto no, eso corresponde exclusivamente al empleador. Si tengo 2 trabajadores que ganan menos de 2.400 soles y 4 que su remuneración es mayor a 2.400, pregunta, ¿tengo que depositar la CTS en el mes de mayo de los 6 trabajadores? Si estamos hablando de un régimen de microempresa, tenemos que hacer una separación. Para las empresas que están dentro de la categoría de microempresa y sus trabajadores ganan menos de 2.400, el trabajador puede solicitar esta medida excepcional de protección social directamente a eSalud. Presenta su solicitud acreditando que se encuentra ya dentro de esta etapa de suspensión laboral perfecta y eSalud se encarga de subvencionar mensualmente el salario de este trabajador hasta por el monto de 760 soles por cada mes. Si la empresa es no MIPE y tiene trabajadores de distinto tipo de salario, los trabajadores, no al empleador, le toca al trabajador hacer la revisión. Si ya tiene un fondo de CTS acumulado, solicitará directamente a la entidad bancaria donde se encuentra depositado su CTS la liberación de este fondo hasta por una remuneración bruta mensual por el lapso que dure la suspensión perfecta. Si es que este trabajador no tiene un fondo de CTS ya acumulado, le notificará a su empleador que deposite de manera adelantada la CTS que tenía que depositar al mes de mayo del 2020 y también podrá solicitar le deposite la gratificación que tenía que depositar en julio del 2020. El cálculo de tanto de esta CTS adelantada de mayo, como el cálculo de esta gratificación del mes de julio, se hace al momento de la solicitud. Gracias. Pregunta, ¿la obligación de pago, es decir, la póliza del seguro de vida ley, se mantiene en la suspensión perfecta en el estado de emergencia? La suspensión laboral perfecta, dado que no hay prestación de servicio y no hay remuneración, mantiene en un estado latente todo beneficio que tenga el trabajador. Lo único que está protegiendo esta norma es su prestación de salud y para esto está nombrando exclusivamente a eSalud para que pueda seguir prestando todo servicio de salud, tanto al titular como a sus derechohabientes. La norma lo ha estipulado, ya ha pensado en ese supuesto. Además de que el seguro vida ley es un pago anual que se hace, es una póliza de seguro que se compra, ¿no? Y es Privado. Así es, totalmente independiente.
O tenemos acá otra pregunta. ¿Qué pasa con las empresas que han pagado planillas del mes de marzo solo los días trabajados? ¡Wow! ¡Qué complicado! Creo que está en falta ya, ¿no? Sí. Porque en ese momento, recordemos que en marzo no podíamos aplicar la suspensión perfecta, entonces no podríamos decir el trabajador laboró desde el 1 al 15 y a partir del 16, como ya no laboró, entonces no le pago y bueno, asumo como que fuera una suspensión laboral perfecta porque como no, entre comillas, no ha trabajado, y también, entre comillas, no le pago, pues asumo que estoy en suspensión laboral perfecta. En ese momento no era permitido aplicar la suspensión laboral perfecta y recordemos que el no pagar la remuneración a un trabajador constituye una infracción grave. Dependerá del tipo de empresa, si estoy en microempresa o en pequeña o en una empresa no MIPE, para calcular cuánto es el monto de la sanción que la autoridad administrativa de trabajo podría llegar a imponer. Sí, sí, hay que tener mucho cuidado con las decisiones empresariales que se toman, como esta, ¿no? Esta sí es de preocupación. ¿Qué se entiende por afectación económica? ¿Cómo lo acredito? Y si se suspende de manera perfecta la relación laboral, ¿puedo retirar tanto mi CTS como mi AFP? Afectación económica entendemos a todo aquella falta de ingreso de la empresa o el empleador para consigo, vale decir, si es una empresa dedicada a la construcción, no hay obras que construir porque en este estado de emergencia no es permitido realizar esta actividad. Toda aquella empresa que no tenga cómo realizar su actividad y por ende no tenga ingresos, tiene afectación económica. ¿Cómo la acredita? Para eso está la realización de los estados financieros. El estado financiero nos emite una fotografía de cómo está mi situación económica a un momento determinado. Entonces, si yo hago el estado financiero al 15 de abril, tengo la fotografía de cómo se encuentra económicamente mi empresa en esa fecha. Y si en esa fecha evidencio que no puedo cumplir con la planilla, que no puedo seguir adelante como empresa, que es muy complicado, es más, para mí mismo empresa, subsistir, pues puedo optar por esta opción de la suspensión laboral perfecta y le acreditaré a la autoridad administrativa de trabajo que este estado de emergencia ha perjudicado notoriamente mi economía empresarial. Ok, nos preguntan, ¿la prórroga de los plazos tributarios en cuanto al cumplimiento de obligaciones tributarias incluye al pago del IGB, justo programado para una fecha comprendida dentro del estado de emergencia decretada? Jim. Sí, bueno, estamos ingresando al tratamiento de un rubro muy especial, el aprobado mediante la ley 30.524. Recordemos que se incluye el IGB justo. Mediante esta norma que modifica específicamente el artículo 30 de la ley del IGB, se establece que las MIPES con ventas anuales de hasta 1.700 UITs pueden prorrogar el pago de su IGB hasta 3 meses después del vencimiento de su declaración. Recordemos también que la propia norma establece quienes no se encuentran comprendidos dentro de esta posibilidad legal, todas aquellas MIPES que tengan deudas exigibles en cobranza coactiva, que hubiesen sido condenados por delitos tributarios, que estén en procesos concursales o que no hubieran cumplido con presentar las declaraciones de los últimos 12 periodos tributarios. Entonces, en este régimen especial que se les otorga a las MIPES para poder prorrogar el pago del IGB, se modifica, como les decía, el artículo 30 de la ley del IGB para que puedan efectuar la declaración y pago sin intereses, el pago del IGB hasta 3 meses después, 3 meses posteriores a la presentación de la declaración. Como la propia norma se remite a las normas que establezca SUNAT respecto del vencimiento de obligaciones, entendemos que también se encuentran comprendidas las prórrogas que se han otorgado a los contribuyentes que se encuentren acogidos al IGB justo. Sin embargo, como ya les mencionaba también, la mayoría de empresas con las condiciones establecidas en la propia norma pueden haber perdido este IGB justo, por lo cual pedimos que se haga una modificación a la legislación tributaria para que el pago del IGB se prorrogue conforme se vaya percibiendo. Gracias, Jim.
Nos preguntan, el empleador que con esfuerzo pagó planilla de marzo, pero al hacerlo pone en riesgo, ¿podría pedir el subsidio retroactivo por marzo? Ojo, este es un subsidio por única vez de 35% y ya venció el plazo que dio la Sí. SUNAT para que presentasen e informasen su CCI. Tenemos otra. Si los contratos laborales vencían el 31 de marzo, estoy en la obligación de presentar suspensión perfecta de labores si pienso volver a contratarlos después de estos 90 días. Si lo presento y por las condiciones no puedo contratarlos, estos trabajadores se volverían. Me imagino volverían indeterminados. Ojo, si hay un contrato que ha vencido el 31 de marzo, ya no hay vínculo laboral existente. Por lo tanto, no podría poner en suspensión perfecta si no existe vínculo. Doctor Jim, sobre el IGB justo de diciembre, que se difiere por 90 días y vence por estas fechas, ¿va a haber prórroga? Hasta ahora no se ha publicado ninguna norma, debería publicarse una norma que lo prorrogue específicamente. Nos pregunta, ¿el beneficio de 760 soles es también a los trabajadores que tienen CTS? ¿Puedo aplicar la suspensión perfecta? Como habíamos mencionado, este beneficio, esta subvención, una protección especial, excepcional que da el Estado, es únicamente, exclusivamente para trabajadores que pertenezcan a microempresa y que además su remuneración no supere los 2.400 soles mensuales. Recordemos que para las microempresas no existe el beneficio de la CTS, entonces no estamos hablando de trabajadores que tengan CTS y otros beneficios, ¿no? Sino son trabajadores que pertenecen a microempresa, por lo tanto no tienen CTS, y que ganan hasta 2.400 soles mensuales. Bien, gracias. Acá hay una pregunta para el doctor Jim. Si una empresa que cumple con los requisitos para acceder al subsidio solicita el mismo y recibe el depósito, sin embargo, la cuenta bancaria está embargada por entidades del Estado, como por ejemplo Indecopi, ¿se podrá suspender este embargo excepcionalmente dado que el subsidio está destinado a pagar sueldos? ¿Quién tendría que dictar el levantamiento del embargo? Un caso muy especial y muy interesante, ¿no? Entendemos que la intencionalidad del subsidio precisamente es otorgar un salvavidas a los empleadores para que ellos puedan cumplir con sus obligaciones laborales. Pero cabe recordar que los empleadores tienen obligaciones comerciales, financieras, tributarias, laborales, etc. Desde esa perspectiva, entendemos que la intencionalidad de la norma es que esto efectivamente vaya a subvencionar el pago de la planilla de los trabajadores, razón por la cual debería permitirse que efectivamente se cumpla la finalidad de la norma, levantando las medidas cautelares que existan en los procedimientos trabados por la administración tributaria. Pero acá cabe traer a colación dos normas más. No nos olvidemos que precisamente una de las condiciones establecidas en el decreto de urgencia publicado por el Estado es que no se tenga deudas en cobranza coactiva. Entonces, probablemente, yendo a una etapa anterior, muchos de ellos no califiquen más bien para este subsidio. Y finalmente, el segundo razonamiento que debo hacer respecto de este tema es que la norma dispone la suspensión de todos los procedimientos administrativos por 30 días, o hasta que dure el estado de emergencia, mientras se vaya prorrogando, entiendo que también habrá prórrogas. No nos olvidemos que el libro tercero del Código Tributario establece que en tratándose de deudas tributarias, estos también son considerados un procedimiento administrativo. Desde esa perspectiva, la conclusión directa que podríamos llegar es que por disposición expresa de esta suspensión decretada por un decreto de urgencia, también comprende al procedimiento de cobranza coactiva, no solo de SUNAT, sino de todos los órganos administrativos. Por lo tanto, habría que invocar estas normas y este razonamiento para pedir el levantamiento o la suspensión de estos procedimientos coactivos y hacer que el subsidio realmente llegue por el fin el cual ha sido creado. Buen punto, Jim. Si presento la declaración jurada anual del 2019 en junio y tengo crédito a favor de la renta, ¿desde qué mes debo aplicar la compensación y hasta cuándo? Bueno, la norma dice a partir del mes siguiente, ¿no? Si hemos obtenido un saldo a favor
¿Cómo se produciría el saldo a favor? Por todos los pagos a cuenta que hemos efectuado en el ejercicio 2019, exceden al impuesto a la renta del ejercicio y por lo tanto se genera que hemos hecho un pago en exceso de impuesto a la renta por todos los pagos a cuenta mensuales. Esto genera un saldo a favor del contribuyente. La norma dice que debe aplicarse a partir del mes siguiente de generado este y hasta agotarse. Expresamente lo señala la ley del impuesto a la renta y su reglamento. Gracias. En el caso de una empresa privada de seguridad, en el periodo de aislamiento social se ha estado trabajando de manera remota. Sin embargo, a los trabajadores que tienen récord vacacional se les ha otorgado desde el 13 al 26 de abril. Sin embargo, estos siguen trabajando de manera remota. ¿Estarían vulnerando un derecho laboral que debería de hacer el trabajador? O sea, la pregunta se circunscribe a lo siguiente. El trabajador está con vacaciones y sigue laborando, ¿no? Remotamente, por lo que creo que eso tendría que ser comunicado a la SUNAFIL. ¿Está lo que me equivoque, Gaby? Sí, es correcto. El perjudicado aquí es el trabajador, ¿no? Porque por un lado está gozando de su periodo vacacional, entiendo por un acuerdo de partes, ya han acordado que está gozando de su periodo vacacional. Pero además de que está gozando de su periodo vacacional, está laborando, entiendo que también por exigencia de su empleador. Entonces, esto es una falta, constituye una infracción y también es sancionada por SUNAFIL. Corresponderá al trabajador comunicar esto a SUNAFIL, ¿no? Porque me encuentro en mi periodo vacacional y me están exigiendo que siga prestando mis servicios efectivamente. No, y además, Gaby, hay que hacer la precisión de que hasta el 15 de abril no podías dar vacaciones, ¿no? Solamente cabía la suspensión perfecta o el trabajo remoto. Y acá hablan La imperfecta. claro, desde el 13 de abril, ¿no? Entonces, ahí hay un problemita adicional. Uh-huh. Pregunta, para aplicar la suspensión perfecta, ¿se tiene que realizar un acuerdo en el libro de actas? Segunda No. pregunta, previo a esta suspensión, ¿se tiene que realizar un acuerdo con el trabajador? Cali. La primera pregunta es de tipo corporativo. Recordemos que el libro de actas de una SAC, de una SRL, es el lugar en donde se anota todo acuerdo que decida tomar la Junta General de Accionistas. Y la Junta General de Accionistas, a su vez, resulta siendo la matriz del empleador que se refleja en su área de recursos humanos o en la gerencia general. No siempre la gerencia general es lo mismo que la Junta General de Accionistas. No es potestad exclusiva de la Junta General de Accionistas las decisiones laborales. Eso le corresponde primordialmente al gerente, que va a delegar sus funciones, dependiendo del tipo de organización y el tamaño de la organización, en la gerencia de recursos humanos o en la gerencia administrativa o en la gerencia financiera. No es exclusivamente necesario. Tendríamos que analizar el caso en concreto de qué tamaño de organización estamos hablando, pero no es una potestad exclusiva de la Junta General de Accionistas las decisiones laborales de la empresa. ¿Me podría repetir la segunda parte de la pregunta, por favor? La segunda parte, la pregunta es, a ver, ¿se tiene que hacer un acuerdo con el trabajador para el tema de la suspensión perfecta? No, esta es una decisión No, unilateral del empleador. correcto, sí. Gracias. Tenemos otra. ¿Cómo se aplica la suspensión de los plazos en los procedimientos de fiscalización tributaria? Doctor Gino. Sí, los procedimientos de fiscalización tributaria también son considerados procedimientos administrativos conforme a nuestro código tributario, razón por la cual también se les aplica los plazos de suspensión que hemos señalado. Más aún cuando el artículo 62A del Código Tributario señala expresamente que el procedimiento de fiscalización, ya lo regula en específico, se encuentra suspendido, como lo habíamos citado al momento de analizar nuestro conversatorio, nuestra exposición, suspende expresamente el procedimiento de fiscalización cuando la administración suspenda sus actividades por causa de fuerza mayor. En este caso, en aplicación del artículo 1515 del Código Civil, se encuentra, calza exactamente dentro de una causa de fuerza mayor y por lo tanto se encuentra suspendido el procedimiento de fiscalización. La administración tributaria en este momento no está laborando, no hay ningún tipo de
de actividad en los procedimientos de fiscalización, si hubiese algún requerimiento que se ha vencido durante el periodo de estado de emergencia, este va a tener que ser reprogramado, esto es que se va a notificar un nuevo requerimiento de información para nuevamente señalar una fecha posterior cuando se levante el estado de emergencia. Bien, gracias. Preguntan, a la luz del decreto de urgencia 038, ¿el otorgamiento de vacaciones o adelanto de vacaciones debe ser producto de un acuerdo entre trabajador y empleador o es un acto unilateral del empleador, bastando su comunicación al trabajador? Gaby. No, la finalidad del decreto de urgencia 038 es utilizar la suspensión perfecta únicamente como última ratio, dejando la carta abierta del negocio de vacaciones, compensación de horas o cualquier otra modalidad que regule la legislación laboral permanente que tenemos siempre para que haya un acuerdo entre partes y evitar la suspensión laboral perfecta. La idea es siempre evitar la suspensión laboral perfecta. Correcto. Nos hacen otra pregunta en el chat privado. Dice, si luego de conversar con los trabajadores no aceptan adelanto de vacaciones, no aceptan licencia sin goce de haber o licencia con goce de haber para recuperar horas, ¿puedo solicitar la suspensión perfecta de labores? Somos una empresa de servicios de salud ocupacional que no estamos atendiendo y tenemos personal médico, enfermería, laboratorio, que no puede hacer trabajo remoto. Es el supuesto en el que sí correspondería poder comunicar, tomar la decisión de ingresar a suspensión laboral perfecta, comunicar a la autoridad administrativa de trabajo, porque no existe otra posibilidad. Se ha intentado negociar. Ojo que nuestro preguntante nos dice, ya he conversado con mis trabajadores y no aceptan distintas opciones que le he planteado. Al momento de de comunicar la decisión de suspensión laboral perfecta, en el anexo que presento, tengo que poner específicamente que he intentado otras opciones con mis trabajadores y al recibir negativa, recién estoy ingresando a este proceso de suspensión laboral perfecta. Lo establece perfectamente el anexo de la norma. Gracias, Gaby. Las empresas del FONAFE también están comprendidas dentro del decreto de urgencia 038-2020. Sí, es correcto. La norma en su parte final, en sus disposiciones complementarias, lo establece también. Y esto deberíamos abundar un poco que, no obstante el FONAFE ser el holding del Estado, esto quiere decir que el único accionista de estas empresas es el Estado. Todas las empresas del FONAFE se rigen, son consideradas personas jurídicas de derecho privado. Entonces se les aplica las normas del derecho privado, tan es así que se constituyen bajo la forma societaria de sociedades anónimas y son contribuyentes de la administración tributaria como cualquier otro contribuyente común. Bien, acá hay una pregunta, a ver Gaby, ¿cómo se aplicaría la norma con el personal 728 ICAS, que está dentro de la población vulnerable y no tiene funciones para realizar desde el trabajo remoto? Compensación futura. Me parece que por las características de la pregunta estamos hablando del sector público, ¿no? Porque el caso es propio del sector público, ¿no? Entonces pareciera que preguntan, ¿qué pasa con ese personal que es población vulnerable y no puede hacer trabajo remoto? Solamente para completar un poco lo que usted nos ha mencionado y lo que hemos mencionado en anterior ocasión, esta norma, el decreto de urgencia, tiene por ámbito de aplicación al sector privado. En el caso de que estamos hablando de población de riesgo y que no puede realizar trabajo remoto, lo que correspondería es una licencia con goce, que es la norma que contiene el decreto 010, el 008, todas las normas anteriores que han venido regulando el trabajo remoto para ambos sectores, ¿no? Para el sector público como para el sector privado. Exacto. Bien, acá tenemos otra pregunta. En el sector minero, un trabajador se ha jubilado en el mes de septiembre del 2019. No hay vínculo laboral, ¿no? Y al mes de marzo del 2020 no ha recibido utilidades. ¿Cómo se debe proceder? Recordemos que las utilidades que se tenían que pagar en el mes de marzo, recién, dado este estado de emergencia, se ha suspendido. Entonces, se tendrá que esperar a la culminación del estado de emergencia para que recién se pueda hacer el pago de las utilidades, ¿no? No es más que un tema de suspensión, no por un tema de vínculo, sino por un tema de pago que le correspondía al trabajador, que se paga pasado
y cerrado el ejercicio contable y tributario. Bien, y acá tengo la última pregunta. Vengo haciendo trabajo remoto, pero por inconvenientes pido permiso de 2 días. ¿Puedo considerarlo a cambio del periodo vacacional? Sí, es perfectamente negociable porque dado que se encuentra haciendo trabajo remoto, el vínculo laboral está totalmente vigente y el trabajador, esto aplica como la legislación laboral vigente. Si yo pido permiso por 2 días, puedo luego compensar esas horas o puedo conversar con mi empleador para compensar esto con vacaciones que de repente ya tenga acumuladas. Eso es totalmente permisible. Ok, hoy hemos roto el récord de preguntas, pero creo que ese es el motivo de estos webinars, de esta manera de juntarnos en este periodo de cuarentena, y creo que en el futuro vamos a seguir siendo así, porque el día que se levante la cuarentena ya se está diciendo que van a continuar algunas restricciones. Y seguramente lo primero que van a prohibir es las reuniones de 2, 3, 4 personas, y por lo tanto creo que vamos a seguir trabajando. Siempre el Estudio Cárdenas y Asociados les recuerda que ustedes son nuestra prioridad, y queremos agradecerles la manera en que se ha venido realizando la permanencia de nuestros amigos que están virtualmente acá, y recordándoles que durante esta época de cuarentena estamos atendiendo de manera virtual en nuestro correo recepción@estudiocardenas.pe. Gustosamente les vamos a responder. Bien, les agradecemos y les anticipamos que en la próxima semana ya estamos organizando otro webinar sobre otros 2 temas también de mucha importancia, que es el tema de los colegios. Clases virtuales versus pensiones. Ese es un tema también que a todo el mundo nos preocupa. Y hay otro segundo tema que también preocupa a todos, ¿no? Es el tema de los contratos de alquiler. ¿Se podrá suspender? ¿Se podrá dejar sin efecto el pago de las rentas? Eso lo vamos a conversar la próxima semana. Desde ya están cordialmente invitados. Gracias a todos por su asistencia. Gracias, Jim. Gracias, Gaby. Gracias.